Bueno, vamos a comenzar este expreso bíblico. Bienvenidos todos a Teología para la Vida. Mi nombre es Rafael Riveros y hoy vamos a hablar del dolor de la fe. El dolor de la fe. Sé que suena un poco raro este título, pero hoy verán por qué he titulado a este breve video, a esta breve meditación, el dolor de la fe. Y quiero que me acompañen a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Hoy vamos a estar estudiando esta historia o este par de historias a lo largo del libro de Hechos. Entonces vamos a Hechos capítulo 14 y le damos lectura. Yo voy a dar lectura en la Biblia de las Américas. Puede ser que estés estudiando otra Biblia, lo cual está excelente. Fíjense lo que es el versículo 1. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Aquí se refiere a Pablo y a Bernabé. Recuerden que estos son los compañeros casi de por vida en las misiones. Después hay una separación debido a una discusión lamentable entre Bernabé y Saulo o Pablo, que más adelante se conocería así como Pablo. Ahora, ellos están viajando a Iconio, donde entran en la sinagoga de los judíos. Ahora, es importante notar históricamente que era suficiente con decir la sinagoga, porque el autor, en este caso Lucas, introduce el término o el cambio sinagoga de los judíos. ¿Por qué tiene que hacer esa aclaración? ¿Por qué tiene que agregar esto? Porque muchas sinagogas ya se estaban volviendo cristianas. Muchas sinagogas ya estaban confesando a Cristo como Señor y Mesías, y por lo tanto ahora se vuelve un imperativo cambiar o agregar sinagoga de los judíos, porque evidentemente aquí aún no habían creído en el Evangelio. Y entonces, dice el versículo 1, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron, incitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos, es decir, contra Pablo y Bernabé. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales, prodigios por medio de sus manos, pero la multitud de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí se usa el término apóstol en un sentido de su significado es enviado. Ahora en un sentido general, no solamente a Pablo se le conoce como un apóstol, sino también a Bernabé. Aquí parece que el uso se torna más general, más que encerrado a solamente a los dos apóstoles de Cristo. Aquí también a Bernabé se le incluye entre estos apóstoles. Y cuando los gentiles, versículo 5, y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores, y ahí continuaron enseñando el evangelio. Aquí tenemos que notar algo que creo no es nuevo para ninguno de nosotros, para ninguno de ustedes, es que el evangelio siempre presenta tensión. De hecho, en mi Biblia tengo ahí subrayado este capítulo como la tensión de la fe, la tensión del evangelio. ¿Por qué? Porque donde quiera que podamos nosotros anunciar el evangelio, donde quiera que hablemos de la palabra de Dios, también se levantará cierta antagonía, cierto recelo, cierta envidia, cierto odio, cierta incomodidad, porque el evangelio para el hombre natural, claro que incomoda. Claro que causa conflicto, claro que no deseamos oír lo horrible que somos, no deseamos oír que necesitamos salvación porque probablemente tengamos nuestro dinero, nuestra fama, nuestra belleza, nuestro conocimiento y digamos, pues no me hace falta algo, no me hace falta la salvación, no me hace falta arrepentirme de nada, pero por eso es que el evangelio causa conflicto, el evangelio causa tensión. Si bien es cierto que aquellos que creen en el evangelio son personas que son agradables, personas que uno quiere escucharles, que uno quiere hablar con esas personas, porque cuando hablas con una persona que cree en el Señor y conoce al Señor,
Es como encender el fuego de tu ánimo, de tu pasión, de tu esperanza, de tu anhelo, porque es una persona que tiene esperanza, porque el cristiano es una persona que tiene anhelo de la salvación, anhelo de la restauración de todas las cosas. Es por ello que es agradable estar con un cristiano, pero a la vez es desagradable, porque sin duda es un cristiano que reconoce el pecado y hablará del pecado y hablará de la salvación en Cristo. Por lo tanto, hay una tensión, siempre habrá una tensión y aquí lo vemos. Y entonces, ¿qué hacen? En este caso, Bernabé y Pablo, las escrituras en hecho lo llaman apóstoles. ¿Qué es lo que hacen? Fueron a Listra, y en Listra, dice el versículo 8, había un hombre que estaba sentado e imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Y entonces, cuando Pablo estaba predicando, vio a este hombre, dice las escrituras, y vio que había suficiente fe en él para ser sanado, y entonces le dice en medio de la multitud, oye, tú levántate. Y imagínate, una ciudad que está escuchando el evangelio y de repente conoce a uno que desde su nacimiento había sido inválido, no había podido caminar, ahora frente a sus ojos camina, toma su camilla y salta y anda en medio de los demás. ¿Y qué hace el pueblo? ¿Le da la gloria a Dios? No. Toma al pueblo y fíjense lo que ellos hacen. Cuando la multitud en el versículo 11 de Hechos 14, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho y alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y a Bernabé le pusieron Júpiter o Zeus, y a Pablo Mercurio o Hermes, porque este era el que dirigía la palabra. Había una historia en Listra, que probablemente la que estaban pensando en esta provincia mientras se hacía este milagro. Se cuenta que en Listra bajó a Zeus y Hermes en forma humana a buscar asilo en las colinas de Frigia. Y cuenta la leyenda que muchas casas no lo recibieron y solamente hubo una pareja que lo recibió en su cabaña. Es una historia en Listra, se contaba esto. Y entonces no sabía la pareja que estaban hospedando a estos dos dioses, y como recompensa, al dejar la morada o la cabaña, estos dioses la convirtieron en un palacio con techo de oro, con columnas de mármol, pero las casas que no le recibieron fueron destruidas. Y probablemente esta historia popular estaba en la mente de los habitantes de Listra cuando vieron este milagro y dijeron, sin duda son los mismos que vienen a visitarnos. Pero el versículo 14 dice, pero cuando oyeron esto los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas en señal de duelo, de dolor, de angustia, y lanzaron en medio de la multitud un grito, diciendo, varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Lo que Pablo trata de hacer es decirles, nosotros no somos dioses, pero hay un Dios todopoderoso que ustedes deben adorar, deben conocer. Tienen un problema, no pueden hacerlo sin el evangelio, sin las buenas noticias que ellos les estaban anunciando. Y hay muchas cosas que podemos apuntar de este pasaje. Lo que me llama la atención, voy a limitarme a esto, es que Pablo dice, en otro tiempo Dios no les envió el evangelio, pero Dios no quedó sin testimonio. Él, a través de su creación, de su sustento, de lo que en teología conocemos como la revelación general o natural, les ha dado testimonio de su bondad, de que Él existe y que los está sustentando. Y ese Dios, a quienes ustedes deben todo el honor y todo lo que ustedes reciben, es el Dios que estamos predicando. Es un mensaje muy similar a Hechos 17 en el Areópago. Pero aquí les está presentando el único Dios vivo y verdadero para que ellos se den cuenta que la gloria no es para Bernabé y para Pablo, la gloria debe ser para Dios únicamente. Ahora bien, algo sucede. Inmediatamente después de este discurso, las personas ya no le adoran o ya no le rinden culto, pero llegan algunos judíos y en momentos cambian de parecer
la visión de estas personas de la alta estima que tenían a Pablo y a Bernabé, de tal manera que logran ponerlos en su contra y hasta apedrearlos. De hecho, a Pablo especialmente, se nos menciona que lo apedrean, dice el versículo 19, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No sé qué cosas dijeron, que después de tenerlos como dioses, ahora lo apedrean. Y aquí hay muchas aplicaciones, pero especialmente no te puedes guiar de las multitudes, no puedes confiar en que si tienes muchas multitudes es porque te aman o son tus hermanos, o no, puede haber un cambio como sucedió en Jerusalén cuando entraba Jesús y le decían Hosana al hijo de David, y más tarde esa multitud le gritaba crucifíquenlo. No puedes confiarte en que te siguen multitudes como un síntoma de que realmente estas multitudes están creyendo en el Evangelio. Así que las multitudes no son un factor determinante para determinar la calidad o determinar la cantidad de una iglesia. No siempre las multitudes generan verdad o apuntan o son unos verificadores de la verdad. Fíjense lo que dice el versículo 20. Pero mientras los discípulos rodeaban a Pablo, que parecía muerto, él se levantó milagrosamente. Él se levantó y entró en la ciudad. Me encanta. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Eso es increíble, hermanos. Uh, ¿De qué estaba hecho Pablo? Que inmediatamente al día siguiente que él, un día antes, él había sido apedreado, casi muerto, muy herido probablemente. Al siguiente día parte a Derbe para predicar el evangelio. Y esto me hace preguntarme, me preguntaba mientras leía esto, ¿qué es lo que Pablo tenía en su corazón? ¿Qué es lo que capturaba su vida? ¿Qué es lo que impulsaba su vida de tal manera que tuviera las ganas, el deseo sobrenatural de seguir predicando el evangelio? Y podemos decir muchas cosas, pero creo que se puede resumir en esto. Pablo había visto la gloria de Cristo y eso era suficiente para desear que otros conocieran esa misma gloria. Eso era suficiente para que él, aun con todo el dolor que estaba experimentando de una manera física, tuviera la motivación para que otros pudieran conocer la gloria que había capturado mente y corazón, cuerpo, alma y espíritu, para que él se levantara después de ser apedreado y herido brutalmente para seguir predicando el evangelio a Derbe. Y después de eso, no se tomó unas vacaciones, sino que fue a Listra, donde lo apedrearon, fue a Iconio y regresó a Antioquía para fortalecer, dice el versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. ¿Qué mejor que Pablo? Para que le dijera a otros discípulos, perseveren en la fe. Yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es el dolor, yo sé lo que es la persecución, pero mis hermanos, perseveren. No solo eso. Y diciendo, el siguiente texto, versículo 22, y diciendo, es necesario, y es por eso que titulé a esta breve meditación, el dolor de la fe, porque Pablo les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién dice amén a esto? Díganme. Es difícil. Es bueno cuando alguien nos dice, si eres cristiano, te van a llover las bendiciones y decimos amén. Si eres cristiano, Dios va a hacer esto y decimos amén. Pero cuando pensamos en que el cristiano es una persona que para ser santificado, para ser como Cristo, necesita pasar por pruebas duras, tribulaciones.
Quizá como las de Pablo o no, pero vas a pasar tribulaciones. Puede ser que la tribulación con la que esté luchando pueda ser persecución, como la que Pablo y Bernabé experimentaron, pero también puede ser que estés luchando con una enfermedad. Puede ser que tu tribulación sea la depresión. Puede ser que tu tribulación sea un jefe malhumorado o rencoroso. Puede ser que tu tribulación sean compañeros que tratan de destruirte a causa de tu fe o de la calidad de tu trabajo. Puede ser que tu tribulación sea tu cónyuge que te está costando mucho vivir con esta persona, perdonarla y perdonar es difícil. Puede ser que tu tribulación sea algo que sea muy difícil. Pero dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no quiere decir que necesitamos hacer o pasar, sufrir mucho como para ganar la salvación. Esto quiere decir que para nosotros ser participantes del reino, parecernos a Cristo, es necesario pasar momentos de angustia y hermanos, nadie desea eso. Para ser honestos, nadie hoy se levantó orando, Señor, mándame tribulaciones. Nadie, al contrario, oramos en la mañana diciendo, Señor, bendice mi trabajo, bendice mi hogar, mi sustento, pero nadie dice, Señor, envíame tribulaciones, Padre, porque necesito ser santificado, necesito ser como Cristo y es necesario que a través de muchas pruebas tengamos muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Nadie oró esto en la mañana. O no sé si alguien aquí lo puede escribir, si oró esto, pero es necesario, hermanos. Es duro el dolor de la fe. El dolor de la fe y qué mejor que Pablo para decirnos esto, pero aún más, hermanos, tenemos que entender esto. Hubo alguien que tuvo un dolor que tú y yo jamás vamos a experimentar, un dolor terrible en la cruz del Calvario, para que tú y yo no tengamos que sufrir el dolor de una eterna separación de Dios. Cristo, si tú puedes poner aquí lo que te duele, está bien. Pero Cristo sufrió de tal manera que nadie de nosotros pudiera sufrir más que Él en toda la eternidad a causa de nuestros pecados. Y Él sufrió en esa cruz. Él sufrió ese dolor para que tú y yo jamás experimentemos el dolor de la separación de Dios. Así que eso es lo precioso, que en medio de tu dolor, en medio de tu tribulación, Dios está contigo. El Padre está contigo porque Cristo sufrió un dolor que nadie jamás ha podido y experimentará por toda la vida. Es Cristo quien llevó nuestros dolores, es Cristo quien lidió con nuestro problema mayor. Imagínate, en esta vida pasamos tribulaciones. ¿Qué sería de nosotros si Dios no estuviera ahora con nosotros en medio de estas pruebas? Mi hermano, Dios está contigo, no estás solo. Dios está contigo en los momentos más duros, pero es gracias al dolor supremo de Cristo en la cruz. Y es por eso que hoy puedes confiar en el Señor. Y es un buen día para poner otra vez tu esperanza en el Evangelio. Recuerda que tu identidad no está en tus circunstancias. Tu identidad no está en tu cuenta bancaria. Tu identidad no está en tu cuerpo, en tu salud física. Tu identidad no está en tu relación matrimonial. Tu identidad no está en tu trabajo. Tu identidad está segura en Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, mis hermanos. Ni las pruebas, ni la muerte, ni la tribulación, ni la espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que en medio de las tribulaciones aún puedes tener esperanza. El evangelio es doloroso. La fe cristiana es dolorosa. Por eso decía C.S. Lewis, si quieres una religión que te dé paz, confort, comodidad, no te recomiendo en lo absoluto el cristianismo. Pero mis hermanos, solamente Cristo puede salvarnos. Y hoy Cristo es tu esperanza. Y hoy Cristo puede animarte. Hoy Cristo puede darte paz que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Esto no es una mera declaración abstracta. Aquel que conoce a Dios, aquel que tiene una intimidad con el Señor, experimenta una paz en medio incluso de que alrededor las cosas se estén desquebrajando, aunque alrededor las cosas no vayan como nosotros deseamos, que nos causan dolor. Sin embargo, cuando estás frente a Cristo, cuando vas a su palabra
a escuchar su voz. Cuando estás de rodillas en oración, el Señor puede llenarte de una paz y alegría que nada en este mundo nos puede dar, pero también nos puede quitar. Nada, nada nos puede separar de ese amor en Cristo. Mi hermano, por último, el Evangelio es doloroso, pero aquel que está con nosotros es glorioso y capaz de consolarnos, capaz de darnos paz, capaz de darnos sabiduría, aun cuando no sabemos qué hacer con ciertas cosas en nuestras vidas. Acércate al Señor. Hoy es un buen día para que puedas otra vez poner tu esperanza en Cristo. Recuerda que tu identidad está en lo que Cristo hizo en la cruz, en el olor que sufrió para que tú y yo jamás estemos separados de aquel Dios que en medio de las tribulaciones no nos abandona, sino que está con nosotros. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar conectados, por tener este tiempo con nosotros. Nos veremos en una próxima ocasión.